Bienvenidos, estimados participantes. Les saludamos desde la Unidad de la Salud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en la pediatría peruana. El día de hoy estamos nuevamente con ustedes para presentarles una telecapacitación muy importante e interesante para todo el personal de salud. Nuestro invitado especial es el doctor Luis Enrique Rivero Rodríguez, oftalmólogo pediatra con amplia experiencia en la labor asistencial. También ha desempeñado cargos administrativos, ha participado en docencia y en investigación. Él tratará un tema muy frecuentísimo en nuestros niños, ametropías en pediatría. Queda con ustedes el doctor Luis Enrique Rivero Rodríguez. Puede empezar, doctor. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al equipo de Telesalud y a mi amiga, la licenciada Melba Zamora, por esta invitación para compartir con ustedes este importante tema, como dijo Melba, que son las ametropías, que constituyen el día a día de nuestra práctica oftalmológica médica. Empecemos por definir qué es una ametropía. Una ametropía o de error refractivo es una condición del sistema óptico visual caracterizada por la incapacidad para enfocar imágenes de los objetos en la región más posterior de la retina, específicamente la mácula, y de esta manera darnos una imagen nítida. El ojo que tiene una ametropía no es capaz de proporcionar una buena imagen. Para entrar en tema, para que nos enfoquemos en lo que vamos a hablar, las ametropías en niños incluyen lo que ya ustedes seguramente conocen: la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Es interesante para poder tener una idea general de lo que estamos hablando, no específicamente del detalle, que eso lo vamos a ver después, que sepamos un poco de esta información. Según el Boletín de Ceguera y Discapacidad Visual de la Organización Mundial de la Salud del año 2021, en esta fecha específicamente, en el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante. En al menos 1.000 millones, es decir, en la mitad de estos casos, el deterioro visual podría haberse evitado o simplemente todavía no se ha aplicado ningún tratamiento. Y justamente aquí, como lo dice este diapositivo, entran las ametropías. A nivel mundial, las principales causas de visión deficiente son los errores refractivos o las ametropías no corregidas. Fíjense qué importante es. Y además las cataratas, que eso ya se sabe. Pero el tema que nos interesa ahorita es hablar justamente de las ametropías, que como se ve acá, son las principales, una de las dos principales causas de visión deficiente. En nuestro medio se han realizado estudios para determinar la prevalencia y tienen mucha variabilidad, perdón, porque los métodos que se han usado no son estandarizados, son un poco diferentes en cada estudio, pero el asunto es que todos los estudios confirman que esto es un problema de salud pública para la niñez y la adolescencia en nuestro país. En este plan de estrategia sanitaria nacional también se confirma que las enfermedades oculares con mayor carga fueron los errores refractivos. Este es el boletín del Ministerio de Salud, del plan de estrategia del Sistema Sanitario Nacional, Salud Ocular y Prevención de la Ceguera 2014-2020. Y repito, las enfermedades oculares con mayor carga fueron los errores refractivos. De ellos, la mayor carga se presentó entre 15 y 59 años en la población general, pero hay un componente importante en menores de 15 años. Quiero hablar brevemente de esto para que ustedes sepan qué cosa es la hemetropización. La hemetropización, la palabrita puede sonar un poco enredada, pero el asunto es este: el proceso mediante el cual las estructuras ópticas, desde el que el niño nace, las estructuras ópticas del globo ocular, van cambiando desde el nacimiento para lograr la refracción óptima. Eso es la hemetropización. Es todo ese proceso por el cual hay una serie de cambios en los ojos con el objetivo de llegar a los 5 o 6 años con una visión de 20/20, o sea, viendo perfectamente. Ese paciente que no tiene ningún problema, que distingue perfectamente, que su imagen está enfocada en la retina donde debe ser y tiene una visión clara, es un paciente hemétrope.
como dice acá, la emetropía o el paciente emétrope. Estas cosas que suceden son, por ejemplo, cambios en el tamaño de ojo para la emetropización. O sea, el niño nace con un ojo pequeño relativamente, de 16.5 milímetros de diámetro de longitud axial, y va creciendo. Junto con el niño va creciendo el ojo. A los 18 meses tiene 20.25 milímetros, a los 13 años 23 y en el adulto 24,5. Este proceso de crecimiento forma parte de los factores que nos conducen a que el ojo a los 5 o 6 años vea perfectamente, o sea, un ojo emétrope, normal. La curvatura corneal también cambia. El poder dióptrico de la córnea, que es al recién nacido 52 dioptrías más o menos 4, a los 6 meses ya varió, y todos estos cambios tienden a que el ojo vea bien. Son parte del proceso de metropización, o sea, de llegar a lo normal. El cristalino también cambia su poder dióptrico, el cual comienza con el recién nacido en 34 dioptrías y en el adulto puede estar entre 18 y 20 dioptrías. Y esto es más específico aún. El estado refractivo, ¿qué quiere decir? La medida que tiene un niño cuando recién nace, en principio puede llegar a tener aquí entre más 3 a más 3.5 dioptrías de hipermetropía. Eso es fisiológico, eso es normal y va a ir cambiando conforme el niño crece. Al año, la hipermetropía puede estar en este factor de 2 más 2, 4 o 4.5 dioptrías. A los 2 años se va reduciendo, 2 dioptrías. A los 3 años, 1,5. Entre 4 y 5 años, 1 a 1.5. Y a los 6 años ya la hipermetropía que puede haber es mínima y el paciente alcanza la agudeza visual normal. Es decir, un niño entre los 5 y 6 años tranquilamente ya puede ver 20/20. O sea, ver perfecto. Este es un resumen del desarrollo visual adaptado de un artículo de mi maestra y mentora, la doctora Carmen Zúñiga, que en paz descanse, que nos muestra un detalle, digamos a grosso modo, de cómo va evolucionando. El recién nacido tiene una agudeza visual muy mala, prácticamente nace viendo bultos, pero uno puede observar que tiene reflejo fotomotor, o sea, la pupila se cierra cuando uno pone una fuente luminosa. A las 6 semanas ya sigue la luz. A los 2 meses, si ustedes le acercan la mano, el niño que está con los ojos abiertos debe cerrarlos porque es un reflejo de defensa, se llama reflejo parpadeo protector. A los 4 meses ya puede coger cosas con la mano y se alcanza la maduración de la mácula. A los 6 meses ya hace convergencia y así sucesivamente hay una serie de detalles hasta que tenemos la agudeza de plenitud del desarrollo visual en 20/20, a los 6 años. O sea, la agudeza va progresando. Es decir, la capacidad de distinguir en las cartillas que utilizamos para esto va mejorando poco a poco. A los 3 años es un 20/50, que es más o menos la cuarta línea de una cartilla de tele, que luego les mostraré. A los 4 años ya está como en la sexta línea o séptima línea, y a los 6 años ve todas. Bien, entonces entrando en el tema ya específicamente, vamos a hablar de las metropías también llamadas efectos refractivos, y en este momento quiero que se enfoquen en este ojo, que es el ojo con visión normal. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver gráficamente de lo que estábamos hablando, es decir, de ese ojo cuya imagen se enfoca directa y plenamente en la retina y logra tener una imagen nítida. Este es el ojo normal o emétrope. Acá pueden ver los rayos luminosos que están acá en celeste, que atraviesan los medios transparentes como la córnea, el humor acuoso, el cristalino, y hacen foco en la retina, exactamente en la mácula, y la visión es perfecta. Ahora vamos a hablar de la miopía. ¿Qué pasa en la miopía? En la miopía, el foco, en lugar de hacerse directamente en la retina, es decir, los rayos luminosos que atraviesan los medios transparentes del ojo, en lugar de enfocarse en la retina, se enfocan delante de la retina. Por eso ustedes verán que los miopes se acercan para poder ver bien.
porque su foco está adelante. Entonces ellos acercan la imagen para poder verla nítida, para que en lugar de que se enfoque aquí o aquí, delante de la retina, el foco se haga justo donde debe ser. Por eso acercan. Y en esa es la forma como pueden lograr ver nítido. Pero eso, pues, dependiendo del grado de miopía que tengan, no les permite desarrollar normalmente la agudeza visual. Es prevalente en niños y adolescentes. La alta miopía, también llamada miopía magna, está asociada a complicaciones potencialmente capaces de producir ceguera, como glaucoma, desprendimiento de retina y degeneración macular. Aquí está una clasificación simple de la miopía. La miopía simple o fisiológica puede llegar hasta las 5,5 dioptrías de medida, y la miopía patológica ya se puede considerar a partir de las 6 u 8 dioptrías, y a esta se le llama miopía patológica o magna. Esta es la que más está asociada a problemas serios como desprendimiento de retina, por ejemplo. Una cosa que quería mencionar, en el caso de la miopía, el eje antero-posterior del ojo es más largo, como si el ojo fuera un poco más grande. Por eso el foco no se hace en la mácula, sino delante de la retina. Volviendo a lo que estábamos hablando sobre etiología, hay una herencia familiar, indudablemente. Hay múltiples locus cromosómicos que sugieren una heterogenicidad genética. Hay factores ambientales. Vamos a hablarlo un poco más en detalle, como la lectura de cerca, la acomodación, el coeficiente intelectual alto. Específicamente, los factores intrínsecos se refieren a la estructura del ojo. El crecimiento axial significa el crecimiento del ojo a lo largo, el eje antero-posterior. La acomodación del cristalino, el poder del cristalino va cambiando conforme va creciendo la persona, el niño, y la alteración, el cambio de curvatura corneal. Pero quiero que presten atención a estos factores ambientales, es decir, cosas que no son del ojo en su estructura, sino cosas que suceden. La lectura de cerca está considerada como un factor ambiental que contribuye a la miopía, o sea, el trabajo cercano, distancia de lectura menor de 30 centímetros, por ejemplo, y no necesariamente solo eso, el celular. Por eso dice, poca exposición al uso de pantallas. No se sabe con certeza si es específicamente solo el trabajo cercano, por ejemplo, sea en un libro o en un cuaderno, o el trabajo cercano y en computadora, o ambas cosas, pero de hecho tiene relación. El trabajo cercano, de hecho, tiene relación, y la asociación con las pantallas, eso, en la medida que se haga por mucho tiempo y muy cerca, corresponde también a trabajo cercano. Entonces, sí es un factor para acelerar la progresión de la miopía. Otro factor importante es la poca exposición a la luz solar. Está demostrado que en poblaciones en las cuales la exposición, es decir, los niños pasan más tiempo frente a la luz solar, por ejemplo, la gente que vive en el campo, versus la gente que vive en la ciudad, y más ahora con la pandemia, que hemos estado encerrados y los niños pegados al celular o la computadora. Pero esto de la exposición a la luz solar está demostrado que da como resultado que los niños que tienen mayor exposición a la luz solar desarrollan menos miopía, y al revés, los que tienen poca exposición, por eso es un factor ambiental, desarrollan más miopía. Bueno, el sedentarismo va junto con lo que nos ha pasado, no estar metido dentro de la casa mucho tiempo sin exposición a la luz solar. Esto del uso de las pantallas, como digo, sí, como en la medida en que significa un trabajo cercano, sí acelera el desarrollo o la progresión de la miopía. Bueno, los síntomas y signos es la visión borrosa de lejos, como hablábamos al principio, el parpadeo frecuente. Muchos pacientes lo primero que dicen cuando llegan a la consulta es eso, que ven a sus niños que parpadean mucho y no lo habían notado antes. Esto es un indicio de que su niño puede tener una metropía, específicamente una miopía.
y acercarse obviamente al objetivo visual, ¿no? Libros, televisión, computadora o pantalla. Es algo muy sintomático también lo que dicen la mayoría de las mamás. Se acerca mucho a la televisión, no puede ver de lejos. Yo lo retiro y se vuelve a acercar. Entonces, el hecho de que el niño se acerque demasiado a la televisión puede ponernos en alerta de que puede estar desarrollando una miopía y que debe ser examinado. Aquí hay algunos síndromes asociados a miopía, como retinador. Aquí hay varios, ¿no? Pero uno que vemos a menudo acá es la retinopatía de la prematuridad, las cataratas, el queratocono que lo vemos más en adolescentes, el síndrome de Marfan, por otro lado, que se asocia mucho con miopía, y acá hay una serie de otras condiciones que pueden asociarse a miopía. El diagnóstico de la miopía se hace con detección con pruebas de agudeza visual, con optotipos que vamos a ver más adelante, que son los sistemas con los que determinamos cuál es la agudeza, la precisión con la que el niño puede o no ver, y la determinación y cuantificación específica del defecto mediante la refracción realizada por el oftalmólogo. Este diapositivo se va a ir repitiendo porque queremos que les quede claro que esta determinación y cuantificación específica, es decir, la medida de la vista del niño, la tiene que hacer el oftalmólogo. Existe desgraciadamente mucho intrusismo en la medicina, específicamente en la oftalmología, por parte de una serie de negocios de óptica que simplemente lo que persiguen es vender anteojos. Y no está mal vender anteojos, pero el asunto es que la refracción, el niño no la puede hacer, pues, como muchas veces pasa, un X que probablemente simplemente terminó en la secundaria, le ponen un mandil, lo sientan a apretar el botón del autorrefractor y listo, ya tiene la medida del niño. Eso no puede ser. Quizás un adulto pueda tolerar eso, pero puede cometerse muchos errores y perjudicar al niño por ese ahorro, entre comillas, de la consulta gratis de las ópticas, porque esas personas no están capacitadas para hacer la medida de la vista en los niños. Esa es una de las razones por las que seguimos teniendo tanto paciente para refracción. De hecho, si uno coge uno de los registros de la consulta de cualquier día, va a fijarse que por lo menos la mitad de lo que registramos en nuestros partes diarios son ametropías, porque ya la gente está entendiendo que no puede llevar a sus hijos pequeños a ser examinados por un X o hacerles la medida por un X que no sabemos qué calificaciones tiene para eso. El tratamiento, como ya ustedes imaginarán, en el caso de los niños es anteojos o lentes de contacto. Anteojos, aquí hay una gran variedad de anteojos. Como pueden ver que son para niños, estos son los flexibles, hay diferentes tipos y marcas de anteojos flexibles, porque los niños pues son inquietos y pueden sufrir deterioro los lentes con los juegos. Aparte que si son muy rígidos pueden hacerles daño. Esto de acá no es un tipo de anteojo, esto es simplemente para mostrar una montura de prueba, ¿no? Que se usa para la medición de la vista en niños. Los lentes de contacto, que nada más son una opción para los adolescentes o a los niños ya un poco más grandes. No mencionamos acá la cirugía, porque la cirugía no es ideal en los niños. Hay casos muy, muy, muy raros en que se pueda usar, pero la cirugía es más para adolescentes que ya tiran para adultos, 18, 20 años, que para niños pequeños o niños de menor edad. Y la razón es simple. La ametropía o defecto visual no se estabiliza antes de los 20 años. Entonces mal harían operarse antes porque el resultado puede no ser ideal y el niño puede volver a tener el defecto. Y definitivamente no se recomienda a esos niños. Ahora, la hipermetropía, que es el segundo defecto, hemos hablado de la miopía. En este caso la cosa es al revés. El ojo es un poquito más chico y los rayos luminosos que entran y pasan por los medios transparentes al ojo, en lugar de hacer foco en la mácula, en la retina, hacen foco detrás, formando una imagen virtual. Entonces, ahí se pone en evidencia el trabajo de acomodación del cristalino, pero eso tiene límites. Entonces, la imagen virtual produce, vamos a avanzar un poquito acá, visión borrosa,
Parpadeo frecuente al ver de cerca, más que de lejos. Cansancio, astenopia es el término médico para cansancio, también puede producir estrabismo. La hipermetropía en medidas muy altas puede producir estrabismo. Y cefalea al leer, escribir o trabajar con computadora, laptop, es decir, con pantallas. Ahora, regresando, la clasificación de la hipermetropía puede ser simple o fisiológica, axial, por el menor poder de los medios refractivos, y patológica por desarrollo normal, enfermedad ocular, trauma, etc. Puede estar asociada a historia familiar, madre fumadora durante el embarazo, prematuridad, población rural, o sea, eso puede haber más hipermetropía en la población rural y o diabetes. Esto ya lo comentamos, o sea, el niño con hipermetropía ve borroso de lejos y de cerca, pero de cerca es peor y se cansa mucho. Y en ese esfuerzo, como digo, puede llegar a realizar o puede llegar a desarrollar un estrabismo. El diagnóstico, como dije, ese diapositivo se iba a repetir, es la detección con pruebas de agudeza visual y la determinación y cuantificación específica del defecto mediante refracción realizada por el oftalmólogo. Tratamiento igual, anteojos y lentes de contacto. La cirugía no usamos eso en el caso de los niños. Anteojos, lentes de contacto. Y ahora vamos a hablar del astigmatismo. En el astigmatismo, lo que ocurre es que hay una alteración de las curvaturas de la córnea. La córnea debería tener una curvatura más o menos uniforme en todos los meridianos, pero tiene, en el caso del astigmatismo, una curvatura determinada en el meridiano vertical y otra en el meridiano horizontal. No son iguales, son diferentes. Entonces la imagen sale borrosa. Ninguna imagen hace foco en la retina, ni la del meridiano vertical, ni la del meridiano horizontal, que en teoría hubieran sido iguales y si hubieran sido iguales sería o una miopía simple o una hipermetropía simple, dependiendo de dónde haga foco, pero en este caso ninguno de los dos meridianos hace foco en la retina. Puede hacer uno delante y uno detrás, puede hacer los dos adelante, puede hacer los dos atrás, pero el hecho es que no coincide. Y entonces hay una imagen borrosa. Los síntomas, eso, visión borrosa, cansancio, dolor de cabeza. El diagnóstico, como ya hemos visto, pruebas de agudeza visual, determinación de la refracción por el médico oftalmólogo y el tratamiento anteojos o lentes de contacto. En el caso del astigmatismo, los lentes de contacto que se usan cuando el astigmatismo tiene una determinada magnitud, más de 2 o 2,5 dioptrías, son los que llamamos nosotros lentes de contacto tóricos, que son unos lentes más específicos, que generalmente no llegamos a usar tanto en niños. En adolescentes sí, pero en niños no, porque no, los niños no pueden manejar muy bien eso. Anteojos, lentes de contacto. Bien, entonces ahora vamos a pasar un poco a ver cómo lo hacemos, cómo hacemos la reflexión. Es importante para que ustedes sepan qué esperar cuando lleven a sus niños, a que el médico oftalmólogo y no un X le haga la medida de la vista. Dicho sea de paso, esa expresión medida de la vista tiende a simplificar mucho el procedimiento y, como digo, en las tiendas A, B o C ofrecen la medida de la vista gratis porque realmente lo que hacen es simplemente apretar el botoncito del autorrefractor y listo. El autorrefractómetro es el aparato, la máquina que determina la refracción en cuestión de segundos. Pero en niños el procedimiento no debe ser así. Bueno, volviendo a lo que estamos hablando ahora, esto es lo que utilizamos. En los niños que ya saben leer, estas son las cartillas de Snellen y de Lockman. En los niños que ya saben leer, la cartilla que tiene letras, pero en los niños que no saben leer, podemos usar estas cartillas. Como ustedes pueden ver, tienen animalitos y van cambiando de tamaño, y al cambiar de tamaño nos dan una agudeza visual más fina, cada vez más fina, hasta llegar a lo normal que es el 20/20 acá. Pero lo que más usamos en la práctica diaria es la letra E. Es decir, la cartilla tiene letras E en diferentes posiciones. Entonces al niño no le decimos, oye, la letra E así o letra E así,
Simplemente le decimos, esta es una mesita que tiene 3 patitas. Aquí las patitas, ¿para dónde están? Para allá. Aquí están para abajo. Entonces le damos una letra para él y una para nosotros y le mostramos, moviendo en las diferentes posiciones, que lo haga igual. No le decimos arriba, abajo, derecha, izquierda, porque eso los confunde. Estamos tratando de tomar agudeza visual con esto a niños preverbales, mejor dicho, a niños preescolares, que como digo no saben leer. Entonces simplemente al poner las letras de la forma igual a la que se la ponemos y empezamos a señalarle en el octotipo, vamos a poder determinar hasta dónde llega su agudeza visual, sin que sepa leer. Esto es para recordar que la refracción, como digo, es un proceso importante, es un proceso que tiene sus parámetros y que no se puede hacer de cualquier forma. ¿Por qué se habla de refracción cicloplégica en los niños? Porque los niños tienen un gran poder de lo que llamamos acomodación. El esfuerzo que el niño hace para ver bien es automático, ni siquiera lo piensa. Entonces, logra enfocar, o por lo menos lo intenta de manera automática. Y eso distorsiona la medición, sobre todo si uno lo sienta en la máquina y al niño no le echa gotas para dilatar la pupila y para producir la cicloplegia, es decir, la paralización de ese esfuerzo, puede salir cualquier cosa. Y entonces la medida que le pueden dar al niño, en lugar de ayudarlo, lo va a empeorar. Se utilizan este tipo de gotas, que son solo para su información. Este es anestésico, usualmente se le pone primero una gotita de anestésico porque todas las gotas estas arden. Y esto nos permite paralizar la acomodación y hacer una refracción bien hecha, que nos dé la medida real. Aquí es importante, sobre todo en niños, que el oftalmólogo sepa realizar la retinoscopía o estereoscopía, que es la medida de la vista manual con caja de lunas, como vamos a ver en unas fotos adelante. Y esto los residentes de oftalmología y oftalmopediatras deben saberlo, porque es útil. Es más, el viernes pasado, en una charla del Congreso Peruano de Oftalmología, un invitado mexicano decía que él casi no usa el autorrefractómetro. El autorrefractómetro, que es el otro método para hacer la medida de la vista, es el aparato, la maquinita, esa que solo se aprieta un botón y en segundos da la medida. Este oftalmólogo pediatra decía que él casi no usa el autorrefractómetro, que lo que más usa es la retinoscopía. Y la retinoscopía es un procedimiento que se tiene que aprender durante la residencia y que nos da la certeza cuando lo hacemos y lo sabemos hacer de que la medida está bien hecha. Eso, más la cicloplegia, nos da una medida bien hecha. Esto, por ejemplo, es la técnica de la retinoscopía o estereoscopía. Este aparatito se llama retinoscopio. Ustedes ven, acá tengo una luna que pongo delante de la carita del niño y de esa manera este aparatito envía una luz que atraviesa los medios transparentes y al regreso nos envía un reflejo. De acuerdo a las características del reflejo, decimos que tiene miopía, que tiene hipermetropía, que tiene 2, 5, 3, etc. Esto es el proceso que uno tiene que saber si es oftalmólogo o pediatra para hacer la mejor refracción posible. Y esta es la máquina, que tiene sus ventajas. Si usted le dilata, le echa las gotas que tiene que echarle, espera el tiempo apropiado y lo pasa por la máquina va a tener mucho menor error. Y claro, la ventaja es en el caso de hospitales, pues porque el volumen de pacientes es muy alto, ¿no? Y hacer retinoscopía nos tomaba mucho tiempo. Yo recuerdo cuando recién entré al hospital, había un cuarto que estaba dedicado solo a retinoscopía porque no existía el autorrefracto. Esta máquina no existía. Entonces todo era a mano y nos tomaba mucho tiempo. Y conforme empezó a venir más volumen de pacientes al hospital, ya se hizo imperativo tener un autorrefractómetro, pero hay que saber usarlo. No se trata solamente de apretar el botoncito. Hay que hacer una cicloplegia apropiada, esperar el tiempo apropiado, y aún con eso, el médico, una vez que obtiene el resultado de esta máquina, debe usar su criterio para saber cuánto de eso le da. No siempre le damos todo lo que sale.
Y acá en el Hospital del Niño, en el Instituto del Niño de Breña, tenemos una sala de operaciones que por el momento, debido al COVID, está inoperativa por cuestiones de detalles que ahora tienen que tener las salas de operaciones, como por ejemplo la climatización, este sistema de que el aire se tiene que recircular por el asunto del COVID. Pero tenemos la sala donde hemos hecho cientos de veces retinoscopía bajo anestesia general. Los niños muy chiquitos no se dejan ya, ni siquiera se dejan hacer la retinoscopía como hemos estado viendo en la imagen anterior. Este es un niño más pequeñito y entonces a veces es imperativo hacer la refracción y la hacemos con retinoscopía o osquioscopía, pero bajo anestesia general. El niño está completamente dormido, se utiliza un anestésico de efecto muy rápido, tanto para dormir al niño como para despertarlo. Inducen el sueño, inducen la anestesia, no solo sueño, sino anestesia, en cuestión de 3 o 4 minutos. Nosotros hacemos el proceso de retinoscopía. Acá pueden ver la caja de luna, la caja de prueba, que acá está la luna que le ponemos delante. Ese proceso con experiencia lo podemos hacer en 4 o 5 minutos. Vemos el fondo de ojo y en 10 minutos el anestesiólogo retira el anestésico que se da por este tubo en una mascarilla y a los 3 o 4 minutos el niño está despierto. Desgraciadamente en este momento, por eso del COVID, como les digo, está inoperativa esta sala, pero esto es una gran forma de poder determinar la agudeza, perdón, la refracción de un niño pequeño. Bueno, pues el hecho de hacer la retinoscopía, la refracción, es pues para mejorar la agudeza visual de los niños y sobre todo también para prevenir la ambliopía. O sea, esto vamos a hablar ahorita un poquito, pero sobre todo mejorar la agudeza visual. O sea, un niño va a desarrollar bien en la medida que vea bien. Más del 80 o 90% de la información que recibimos entra por los ojos. Entonces, un desarrollo visual se puede ver seriamente afectado si el niño no ve bien. Por lo tanto, hay que corregir sus ametropías. También nos sirve para corrección del estrabismo, porque hay estrabismos que son debidos a una ametropía alta. También queremos preservar la visión binocular, que es la visión de 3 dimensiones. ¿Por qué hablo de la ambliopía? Porque como les digo, es algo que vemos todos los días también, es muy importante. ¿Qué es la ambliopía? Es lo que la gente llama ojo perezoso. A cada rato vienen las mamás preguntando por esto porque lo han escuchado en alguna parte. La ambliopía u ojo perezoso es una disminución de la agudeza visual de uno o de los dos ojos por falta de un estímulo adecuado en un periodo crítico del desarrollo visual, o sea, antes de los 6 años, y que no corrige ni con su mejor anteojo, a pesar de que el ojo es anatómica y estructuralmente normal. ¿Qué tipos de ambliopía tenemos? La ambliopía refractiva, o sea, por un efecto refractivo, por una ametropía, se produce este ojo perezoso, que si pasan los 6 o 7 años, es muy difícil que consiga la agudeza visual correcta. Y puede ser que sea debido simplemente a que tuvo un defecto visual, un defecto refractivo, que no fue corregido. La ambliopía estrábica también en un principio tiene que hacerse tratamiento del defecto refractivo para después seguir con el tratamiento quirúrgico si es necesario. Y existen estrabismos que son debidos solo a una ametropía. Es decir, que cuando usted le pone sus lentes a este niño que tiene una medida de hipermetropía muy alta, los ojos que estaban cruzados se enderezan y no necesita más. El resto ya es, de privación es otro tema, y como viso el tratamiento es corrección del vicio refractivo, también se usa el parche, también habrán oído hablar del parche. Tratamiento entonces, anteojos, eso es una. Corrección de la metropía, parche. El parche se puede usar en el caso de anisometropías, o sea que los pacientes tienen medidas muy altas en un ojo y en el otro tienen una medida normal o muy baja. Entonces, el cerebro va a preferir el ojo sano y el otro ojo no desarrolla bien. Entonces, se puede utilizar el parche para
estimular al ojo malo, entre comillas, usando sus anteojos, como está acá, para que mejore su agudeza visual. El parche no se usa solo en estrabismo, también se usa para estas cosas. Como digo, el tratamiento en el estrabismo se debe realizar antes de la cirugía, el tratamiento de la refracción, de la metropía, para maximizar la agudeza visual. Ahora, otro detalle también en el estrabismo que tiene directamente que ver con la metropía es que usted le da su mejor medida, y si tiene este problema de las medidas diferentes, tiene que usar el parche, y el parche, como no cura el estrabismo, estimula a los papás a seguir, hasta que la visión sea lo mejor posible. Entonces, la ambliopía es una causa prevenible de ceguera infantil. La detección precoz de la ambliopía infantil por parte de los médicos involucrados, pediatra, oftalmólogo, mejorará la calidad futura de vida, la calidad de vida futura de los pacientes. Es decir, tenemos que corregir los efectos refractivos. Y la intervención temprana de los pacientes disminuirá los costos de soporte para el paciente. Esto nos retrotrae a los primeros diapositivos donde hablábamos de los 1.000 millones de personas que existen en el mundo con defectos refractivos que no han sido ni siquiera tratados, o sea, ni siquiera se han enterado que lo tienen. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido, y si no, estoy abierto a todas sus preguntas. Muchas gracias. Excelente, doctor, muy didáctico, muy claro. Nos han llegado algunas preguntas que le voy a transmitir. El uso frecuente de dispositivos multimedia propicia los errores refractarios. ¿Hasta qué edad debe estar prohibido el uso de estos? Bueno, definitivamente hay unas recomendaciones bastante claras al respecto, ¿no? Niños que tienen de 0 a 2 años, 0, nada. No deberían usar. Quizá, no sé, unos minutos para ver un videíto en el Zoom, si ya están prestando atención, pero nada más. Entre los 2 y los 3 o 4 años, pueden tener una media hora, quizás algo más, una hora. Pero después de eso ya se puede utilizar un poquito más, sobre todo los niños que ya son escolares, que recién entran. Entonces, los muy chiquititos, por ejemplo, algunos dicen que debajo de los 2 años, otros dicen que debajo de 1 año, pero lo recomendable es que a esa edad, 0, nada. Muy bien. Después, después ya vamos subiendo, ¿no? 3, 4 años ya pues una horita, quizás un poquito más, algún jueguito. Y después ya, como ya hemos estado metidos en las clases virtuales, ya no queda más remedio. Las clases pueden ser de 2 horas, 3 horas en los niños que están en primer grado, y ya después de eso ya es cuestión de observar lo que sea necesario, ¿no? Pero la influencia de los medios, de las pantallas en general, lo que sí hay una asociación fuerte con miopía cuando son menores de 3 años. Entonces, sobre defectos refractivos, definitivamente es preferible que no se usen en las edades que he dicho, ¿no? De 2 años para abajo, 0. Muy bien, doctor, me parece bien. ¿Sabe por qué últimamente se observa en los pasadizos de la consulta externa de oftalmología? Para que los niños dejen tranquilas a la mamá, les dan a jugar el celular y el niño Así está es. pendiente de la pantalla siendo pequeñito. Entonces sería bueno para educar, salir, hacer campaña, que eso no se debe hacer sino después de los 2 años. Gracias, doctor, muy buena. Nos llega otra pregunta. En un niño aparentemente métrope, ¿a qué edad se recomienda la primera consulta con el oftalmólogo? Bueno, ese niño ha sido visto supuestamente primero apenas nació. Entonces apenas nació, el pediatra le ha visto los defectos que pueden ser generales, muy groseros, ¿no? Como alteraciones en los párpados, alteraciones en el globo mismo, que su reflejo rojo sea malo, etc. Ese es el recién nacido. Sí. Pero se recomienda que a los 3 años de edad, todo niño deba ser llevado a evaluación por un oftalmólogo, aunque no tenga nada. Porque como el mundo del niño es cercano, si ese niño, por ejemplo, es miope, probablemente no nos vamos a dar cuenta. Porque al niño de 3 años
solo le interesa sus juguetes, la mamá, la gente que está muy cerca de él, y listo. Lo que hay a 6, 8, 10 metros no le interesa, entonces no nos vamos a dar cuenta. Por lo tanto, a los 3 años es la primera fecha en que se debe controlar, llevar al niño a controlar, a los 3 años. Bien, doctor. ¿En niños siempre se debe dilatar la pupila antes de hacer una esquioscopía? Definitivamente sí. Sí, porque el poder de acomodación, esto es un poco enredado de explicar, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple. El esfuerzo de enfoque en niños es poderosísimo. Nosotros le llamamos amplitud de acomodación. Para que tengan una idea, esa amplitud de acomodación en un niño de 8 años puede ser de 14 dioptrías. En un adulto de 45 o 50 años puede ser 2 dioptrías o 3. Entonces, el esfuerzo de acomodación que el niño hace para ver bien es tan grande que distorsiona la medida. No. Cuando usted usa sobre todo, bueno, sea manual o sea con el refractómetro, y pretende medir la vista sin gotas, se va a encontrar con cualquier cosa. Cuando usted le echa las gotas y produce la paralización de la acomodación, lo que va a hacer es que el cristalino se queda en reposo y usted obtiene la mejor medida posible. De allí me sale otra recomendación, que pienso yo lo expongo, Sí, ¿no? Prohibido usar solamente autorrefractómetro en niños, puesto que en las sí, ópticas y los optómetros y ellos no pueden hacer la dilatación pupilar. Es más, nunca lo hacen. Ya. En el sí, eso caso es de así. los adolescentes. Sí, doctor, siga, siga. No, sí, es así. Los niños tienen que hacerse con refracción con Siempre, gotas siempre, y tienen que hacerle el oftalmólogo. siempre. Ya. Bien. Y en los adolescentes también se tiene que dilatar la pupila. Depende. Para concluir lo de los niños, en esta época de pandemia hemos tenido que dejar de ver a muchos niños y los hemos visto después de cierto tiempo. Si el niño tiene, por ejemplo, controles seriados, no estoy hablando de esta época de pandemia, ¿no? Esta es una cosa normal. Si el niño ha tenido controles seriados y las medidas han sido hechas con cicloplegia, si bien eventualmente por estas épocas en que no podemos tenerlos mucho rato en el consultorio, y las medidas son muy parecidas, podría eventualmente en un caso muy obvio no echarse las gotas, pero todo niño que viene por primera vez y a quien no conocemos tiene que medirse con gotas, sí o sí. Ahora, los adolescentes, depende. Después de los 12 años, los ojos ya se comportan un poquito más como el ojo del adulto que como el ojo del niño. O sea, su poder de acomodación va disminuyendo poco a poco. En principio, si es un adolescente a quien no conocemos, volvemos a la regla. Sí, hay que dilatarlo. Pero si ya tiene, uno, si ya lo conocemos y tenemos medidas previas, o dos, si ya tiene 16, 18 años, ese ojo funciona más como el del adulto. Pero ahí viene también el criterio del médico, porque muchas veces nos encontramos con medidas que salen de la máquina del autorrefracto y uno nota que algo no está bien. Puede probarle la medida al paciente, el paciente no responde y tiene 20 años, por ejemplo. O una paciente como la que vi hace 15 días, 28 años, pero tenía una hipermetropía importante y acomodaba mucho. Entonces decidí echarle las gotas y resulta que la medida era mucho mayor de lo que parecía. O sea, todo depende también. Por eso los profesores siempre decían que la refracción es una parte medicina y otra parte arte. Bien, doctor. Aquí, más bien su opinión. ¿Usted considera que las campañas oftalmológicas ayudarían a prevenir ampliamente la ambliopía? Las Sí, escolares y preescolares. de hecho que se han seguido haciendo, se han hecho. No sé cómo está eso ahora, pero sí ayuda, porque ahí no se tiene que hacer algo muy complejo, simplemente como ya lo hemos hecho, incluso con el instituto, como cuando íbamos a provincia, Extramuros. Ajá. así es, las campañas extramuros,
En niños pequeños han servido mucho, porque usted no va a hacer ningún procedimiento complicado, simplemente va a determinar quiénes están viendo bien y quiénes no, y quiénes merecerían ser examinados por un oftalmólogo. Entonces, por ejemplo, en los chiquitos, con lo de la letra E, se puede determinar, y en los más grandecitos, simplemente con las cartillas de Snellen. Y ahí vamos rápidamente a determinar quiénes están viendo bien y quiénes no, dependiendo de la edad. Por eso ese cuadrito de la edad, que cuando un niño tiene, por ejemplo, 3 años debe ver 20-50, 4 años 20-30, 5 años a 6, 20-20. Eso rápidamente sale en una campaña, ¿no? Porque no, ya si se pretende ir a la campaña a medir la vista y a darle los anteojos, ya es un poco difícil, pero si solo hablamos de detección, sí sirve, porque usted le puede dar simplemente un papelito, tú tienes que ir al oftalmólogo, tú no, tú estás bien, y ya las responsabilidades de los padres. Bien, doctor, entonces sería necesario aprovechar estos medios para recomendar que se retomen esas campañas, porque un ojo es un ojo y hay que valorarlo y hay que cuidarlo. Sí, definitivamente sí, porque la cantidad de discapacidades visuales en adultos por no haber sido tratados antes o que ni siquiera han sido examinados jamás es Sí, bastante grande, como las cifras que mostré. sí, doctor, muy grande. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas, doctor. La verdad, gracias. Gracias porque usted ha participado con tan buena voluntad. Su participación ha sido muy valiosa en las telecapacitaciones que presenta el Instituto de Salud del Niño y que lo hace a nivel nacional, porque la gente en este momento se conectan a la vez por Zoom y por YouTube. Entonces, gracias, doctor. Felicito a usted su excelente exposición. Nos ha transmitido su experiencia y sus conocimientos. Gracias, por favor, sus recomendaciones finales. Bueno, como puse acá, es importante corregir las ametropías, no dejarlas pasar. Eh, Porque si no se presenta lo que hablamos del ojo perezoso. El ojo perezoso, o sea, ese ojo que no ve bien ni con su mejor anteojo, y es causado por una alteración que no fue atendida en su momento, en una etapa crítica del desarrollo. O sea, es una disminución de la agudeza visual y que pudo recuperarse y que generalmente es recuperable antes de los 6 años o 7 años, que es la época de, aunque hay otras opiniones, pero esa es la época principal de lo que llamamos nosotros la este, maleabilidad o plasticidad ocular, que se puede modificar eso y lograr buena agudeza visual, pero cuando las mamás a veces lo llevan, yo noto mucho a veces la resistencia de algunos papás, sobre todo, o sea, varones, no, mi hijo no puede usar lentes, ¿no? ¿Por qué va a usar? Sí. Y no le ponen nada, y después lo traen cuando tiene 12 años y resulta que un ojo ve 20-20 muy bien y el otro justo ve la imagen de la primera letra. Y eso ya es muy difícil de recuperar y eso produce problemas para el trabajo. Entonces Para hay el que estudio. corregir las ametropías, hay que llevar a sus niños a chequear temprano y controlarlos periódicamente. Y más aún, si ya tienen anteojos, si ya les recetaron hacer sus chequeos cada 6 meses si son menores de 12 años y cada año si son mayores de 12. Muy bien, doctor. Gracias. Gracias. Le esperamos en Gracias a otra ustedes. oportunidad. Muy interesante todo. Gracias también al público participante. Le recordamos que este y todos los temas que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden volver a revisarlo. Gracias, les esperamos mañana a la misma hora con otro tema muy interesante. Gracias nuevamente, doctor Rivero. Muchísimas gracias. Gracias, señora Melo. Gracias. Hasta luego.